días. Vamos a tratar de iniciar esta segunda clase de cuarentena, ¿no es cierto? Hoy es 4 de junio y el objetivo que vamos a plantear está secuenciado con el objetivo de la clase anterior. ¿Ah? Lo que vamos a hacer es manejar una serie de herramientas que nos permite el lenguaje, que nos va a permitir organizarnos para leer de manera más eficiente aquello que nosotros enfrentamos cuando estamos ante un texto cualquiera. Las herramientas, habíamos dicho, son muchas. ¿Ah? Y entonces el objetivo, fíjense bien, sigue siendo prácticamente el mismo, que es un objetivo así como muy amplio, bastante general, ¿no? Que nos va a servir en por lo menos unas 3 o 4 clases más todavía, ¿no? Que es manejar algunas herramientas para responder preguntas. Todo esto está apuntado, recordemos, a la comprensión lectora, y vamos a remitirnos a la clase anterior. Por eso que acá dice recordemos. ¿Y qué es lo que habíamos dicho en la clase anterior? Habíamos dicho que la comprensión lectora consta de varios niveles. Y nosotros vamos a ir profundizando cada vez más en los niveles. Y habíamos comenzado con el nivel más básico, que es el más fácil. Al mismo tiempo habíamos hecho la analogía para entender de qué se trata, cómo se presenta este fenómeno. Se presenta de la misma manera que cuando nosotros vamos a enfrentarnos a un juego de video. En el juego de video, nosotros pasamos un primer nivel, entonces nos hacen acceso a un segundo nivel que es un poquito más difícil. ¿Ah? Cuando pasamos al segundo nivel, el juego nos permite un acceso a un tercer nivel que es todavía más difícil que el anterior. Lo mismo va a ocurrir ahora con la comprensión lectora. ¿Por qué? Porque nosotros estamos accediendo a otro nivel. Entonces ya pasamos a este primer nivel, que es el que está acá, que es el de traer información. ¿Qué significa traer información? Es ubicar la información que está en el libro, y esto es una habilidad de base. Esto también tenemos que entender nosotros. Que el primer nivel tenemos que manejarlo bien, siempre. Que es la habilidad que nos va a permitir trabajar con todos los demás niveles. Si no manejamos el nivel de extraer información, si no sabemos, no tenemos la memoria suficiente para decir, ¿sabe qué? Me preguntaron esto, entonces voy a buscar en la lectura dónde puedo encontrar esa información. Esa es la habilidad de base que tenemos que manejar nosotros. Entonces, hoy día vamos a trabajar con este segundo nivel, que es un nivel muy amplio. Entonces, no solamente vamos a ocupar una clase, sino que probablemente vamos a ocupar 2 o quizás 3 clases en el nivel de inferenciación. ¿Qué significa inferir? Esa es la gran pregunta que nosotros tenemos que responder inmediatamente. ¿Por qué? Porque cuando se nos presenta un fenómeno cualquiera, cuando estamos aprendiendo, el nombre que se le da, ¿no es cierto?, nos da la clave para entender de qué se trata. ¿Qué significa inferir? Inferir, si vamos a buscar un sinónimo, debería ser algo como esto: deducir. ¿Qué significa deducir? Sacar por lógica, obtener una información por lógica. Entonces, ¿qué tenemos que entender? Que aquí ya estamos en un nivel de comprensión lectora donde las cosas hay que buscarlas, hay que hurguetear, hay que seguir pistas, hay que reunir una serie de información y después de ahí armar una conclusión, una respuesta, pero la respuesta va a depender mucho de nosotros. Entonces, por eso que este segundo nivel es más complicado. El primer nivel no era tan complicado porque la respuesta depende casi plenamente del texto. Entonces, este segundo nivel va a depender más que nada de nosotros, porque nosotros somos los que tenemos que sacar la respuesta, juntando información, haciendo síntesis, una serie de cosas. Entonces, ¿qué significa deducir? Sacar por lógica, obtener una conclusión por lógica.
¿Y qué va a significar todo esto? Fíjense bien, se van a usar datos explícitos. En la clase anterior, nosotros ya habíamos explicado lo que significa información explícita, que es aquella información que está dicha, es decir, está presente en el texto, esa información, pero los datos que nosotros vamos a buscar, que son explícitos, ¿ah? Nosotros vamos a tener que ordenarlos de alguna u otra manera, vamos a tener que elaborarlos, ¿sí? Y hacer trabajar nuestra mente para obtener una información que no va a ser una información ya repetida como en el primer nivel, sino que va a ser una información elaborada por nosotros. Porque la información que vamos a responder nosotros ya no va a ser explícita, va a ser implícita. Nosotros vamos a tener que fabricar una respuesta que no va a ser una respuesta repetida. ¿Se fijan? Por ejemplo, si a mí me van a preguntar en un primer nivel, en un libro un texto no literario, un texto informativo, ¿no es cierto? Que en Iquique, ¿no es cierto?, hay, qué sé yo, 542 kilómetros cuadrados de terreno infértil. Entonces nos preguntan a nosotros cuántos kilómetros cuadrados de terreno hay de tierra infértil. Entonces nosotros nos vamos al texto y el texto nos va a dar la cifra y nosotros tenemos que repetir la cifra en la respuesta. Pero acá no, acá nosotros vamos a tener que elaborar una respuesta. ¿Por qué? Porque nos van a preguntar de otra manera. Entonces acá entra a jugar, dijimos, la lógica. La lógica. Es decir, nosotros vamos a tener que usar nuestra cabecita para deducir algunos resultados. Entonces acá también nos vamos a remitir a dos fenómenos que utilizan nuestra cabecita para entender las realidades. Uno es el fenómeno de la inducción, que significa que nosotros vamos desde la parte al todo, y el otro fenómeno de la deducción, que vamos desde el todo a la parte. Este tipo de razonamiento lógico, que son dos tipos de razonamiento lógico, es el que se usa en las ciencias. En las ciencias, ¿qué vamos a hacer nosotros? Vamos a estudiar caso tras caso y después de todos los casos vamos a obtener una conclusión. La conclusión es el todo y los casos son las partes. Entonces, si yo voy, por ejemplo, a hacer un experimento, pongo una tetera, le pongo fuego y le pongo un termómetro, me voy a dar cuenta de que cuando el termómetro llega a los 100 grados, el agua empieza a hervir. Al día siguiente hago el mismo experimento, ¿no es cierto? Le pongo la tetera, le pongo el fuego, le pongo el agua, le pongo el termómetro y me voy a dar cuenta de que de nuevo el agua a los 100 grados empieza a hervir. Y así repito el experimento 5, 6, 7, 10, 20 veces y al final de todos los experimentos, de estudiar parte por parte, caso por caso, voy a obtener una conclusión, que es una experiencia científica. La ciencia utiliza este tipo de razonamiento lógico para obtener conclusiones.
Entonces, después de todo hacer una serie de experimentos que son iguales, que en las mismas condiciones, voy a llegar a la conclusión de que el agua hierve a los 100 grados. En cambio, si yo voy a utilizar el método deductivo, que tiene que ver con el pensamiento puro, con la lógica, con el puro pensamiento, yo voy a deducir algo, voy a inferir algo, voy a hacer el razonamiento al revés. Primero voy a empezar por la conclusión y después por la parte. Entonces, la lógica va a funcionar acá. Si yo digo, tengo una amiga que digo, se llama Josefina, pongámosle, y digo, todas las mujeres son inteligentes. Primera tesis. Segunda tesis, Josefina es mujer. Tercer declarado, Josefina es inteligente. ¿Por qué? Porque empecé por lo más general, diciendo todas las mujeres son inteligentes. Segundo postulado, Josefina es mujer. Por lo tanto, o como dirían los filósofos, ergo, por lo tanto, Josefina es inteligente. Es decir, el todo me va a servir para aplicarlo a todas las partes. Si Josefina es mujer y todas las mujeres son inteligentes, Josefina es inteligente. Razonamiento puro. Eso es el método deductivo, que es el que vamos a aplicar para trabajar con la inferenciación. Lo que viene lo vamos a ver después de una pausa, un poquito. Bien, volvemos con una segunda patita de esta clase, donde vamos a ver, fíjense bien, la palabra del título. Siempre fijémonos en los títulos de todo, ¿ah? Siempre hay que fijarse en los títulos de todo, porque el título nos va a dar la clave, algo así como tener un ovillo de lana, y para deshacerlo tenemos que buscar la punta. Este va a ser el título. Siempre va a haber una palabra clave acá. Y estas son estrategias. Son estrategias cognitivas, es decir, del conocimiento. Entonces son herramientas, son mecanismos de cómo funciona nuestro cerebro que están asociadas a la inferenciación. Entonces, estos son los mecanismos de nuestro cerebro que nos van a permitir adentrarnos en lo que es la inferenciación. En primer lugar, vamos a mencionar esto que está acá. Fíjense bien, interpretar. Cuando nosotros decimos interpretar, siempre nos vamos a referir a tratar de entender las cosas, pero más allá de lo que es aparente. Interpretar el lenguaje figurado. Y la segunda palabra, este de acá, lenguaje figurado, que es un lenguaje que escapa a la claridad. Es un lenguaje que tiene un significado escondido, por decirlo así, que todavía no es tan complicado. Hay otros tipos de lenguaje oculto que son más complicados. El lenguaje figurado no es muy complicado, y es lo primero que vamos a ver a continuación de esta segunda parte. ¿Ya? En segundo lugar, fíjense bien, obtener inferencias o conclusiones. Ya habíamos hablado de cómo se obtienen algunas conclusiones. ¿Cómo se obtienen? Utilizando la lógica. Es decir, usando esto, buscando más allá. En tercer lugar, distinguir lo que son los hechos de las opiniones. Todo el mundo habla de opiniones y de la diferencia que tiene con los hechos. También vamos a hablar a su tiempo, lo vamos a tratar con un poquito más de detención para saber distinguir bien cuando se nos está presentando algo que no tiene, ¿cómo te digo? No da lugar a dudas. Una información que no da lugar a dudas es un hecho.
Porque si nosotros contamos los hechos, como en un relator deportivo que cuenta lo que está pasando en la cancha, él va a decir, el número 10 de apellido Jara va con la pelota y pasa por la mitad de la cancha y llega al área chica. Él está relatando solamente los hechos, lo que está pasando. ¿Se fijan? Es información pura. Las noticias en general son información pura. Pero distintas son las opiniones. Las opiniones van a ser lo que yo pienso frente a un fenómeno. El valor que yo le doy a algo frente a un fenómeno. Lo que yo siento frente a algo también. Es decir, acá hay un componente subjetivo. Y acá todos los componentes son objetivos. En cuarto lugar, inferir intenciones o sentimientos de los personajes. Y habíamos hablado de qué significa inferir, sacar por conclusión. Cuando en un relato, por ejemplo, el narrador nos va a dar una descripción física de un personaje, nos va a decir, Carmelo era un campesino, típico chileno, 1,65 m de estatura, de pelo negro, de ojos café, usaba una barba a medio afeitar y usaba un pantalón color negro y una camisa blanca y una hojota. ¿Se fijan? Cuando se entrega una descripción física, los datos son explícitos. Pero ¿qué sucede cuando el narrador nos va a dar a conocer lo que el personaje siente? O las intenciones que tiene. Y nos preguntan qué intención tenía, por ejemplo, el personaje Raskolnikov en el caso de Crimen y Castigo, al subir a la habitación de la prestamista. Entonces nosotros vamos a buscar el texto y de repente el narrador no nos va a decir qué es lo que sentía Raskolnikov al momento de conversar con la prestamista. Y nosotros vamos a decir, pucha, el narrador no nos cuenta eso. Pero nosotros podemos de alguna manera deducir a través de lo que el personaje habla o de lo que el narrador nos cuenta, si sabe que Raskolnikov sentía odio hacia el personaje de la prestamista. Sentía que era una persona muy dañina para la sociedad y que no valía la pena que ella muriera. Y que la sociedad se beneficiaría mucho de si ella muriera. Entonces todo eso nosotros lo vamos a inferir de qué, de lo que se nos está contando. ¿Por qué? Porque el narrador no lo cuenta tal cual, sino que lo cuenta a través de las actitudes de las personas. Entonces, la descripción psicológica siempre va a pertenecer a este segundo nivel de la inferencia. No como la descripción física, generalmente va a pertenecer al primer nivel. En quinto lugar, integrar información previa, acá es hacer síntesis, es decir, nosotros vamos a tomar información de varias partes del texto para responder una sola pregunta. Y la última estrategia, entre varias más, que acá hicimos un recorte porque son bastantes estrategias que podemos mencionar, pero no nos vamos a complicar mucho, que es establecer el tema principal y está relacionado con la estrategia anterior. Y siempre, por favor, siempre cuando estemos frente a un texto del tipo que sea, el tema principal siempre va a estar relacionado con el título del texto. Si yo les preguntara, por ejemplo, ¿cuál es el tema principal de esta clase? El tema principal de esta clase. El tema principal, vamos a tener que ir al principio de la clase y buscarlo acá arriba, en el objetivo y en el primer título que vimos,
¿ah? Y siempre con los subtítulos también nos van a dar una clave. Pero si vamos a pedir una idea general de todo, tenemos que ir al título de todo. Y vamos a continuar, vamos a hacer una segunda pausa y una tercera pata. Bueno, en esta tercera etapa de esta clase vamos a tomar la primera estrategia que habíamos mencionado antes. Es esta: interpretar el lenguaje figurado. Para eso vamos a tomar como ejemplo el poema que aparece en la guía de tercero medio. El poema Mujeres del Mundo Unidos, que es un poema que sirve muy bien de ejemplo para lo que queremos ver. Este poema es de Teresa Calderón, una poetisa chilena, que dice lo siguiente, fíjense bien. Mujeres del Mundo Unidos. El título, recuerden siempre: arriba mujeres del mundo, la buena niña y la buena para el deseo, las hermanitas de los pobres y amiguitas de los ricos, la galla chora y la mosca muerta, la galla chueca y el medio pollo, la cabra lesa y la cabra chica metida a grande, canchera la cabra y la que volvió al redil, la que se echa una canita al aire, la que cayó en cana o al litro, y la caída del Cate, las Penélopes, la Mata Haris y las Juanas de Arco, etcétera, bla, 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 bla. Y acá nos vamos a encontrar con expresiones como esta, ¿ya? Que están relacionadas con lo que nos está planteando el poema. Fíjense la palabrita unidos. ¿Quiénes se tienen que unir? Las mujeres del mundo. Y la palabra unirse, ¿no es cierto?, engloba a todos los que puede, a todos, a todas en este caso, todas las mujeres se tienen que unir. Entonces ella hace alusión a las mujeres que se portan bien y también a las que se portan mal. ¿Por qué no? ¿Por qué? Porque son todas mujeres, ¿se fijan? Pero la mosca muerta, ¿ah? Si nosotros vamos al diccionario y buscamos la palabra mosca, el diccionario nos va a decir: la mosca es un insecto, ¿no es cierto? Pero ¿qué es lo que quiere decir acá la mosca muerta? Acá todo esto es un significado, es una unidad significativa que equivale como a una palabra. Todo esto equivale como a una palabra, porque es una expresión. ¿Qué significa la mosca muerta? La mosca muerta en este caso sirve para designar a quién. A una mujer, porque estamos hablando de mujeres, ¿no es cierto?, que se hace la que no hace daño, digamos, ¿no?, pero en realidad engaña. ¿No? Es una mujer engaña a las demás personas. La que se hace la tonta, pero es como bien viva para sus cosas, ¿no es cierto? A eso se refiere la mosca muerta, una mujer engañosa, no engañosa, que da para las demás personas da una apariencia, ¿ya?, de ser buena y no es tan buena. ¿No? La que cayó en cana o al litro. ¿Qué significa la palabra cana? Si nosotros vamos a buscar el diccionario, que ahí está el significado de las palabras, el significado así como objetivo, la palabra cana es lo que yo tengo acá en la cabecita, y me sobra, acá en la barba también, que son aquellos cabellos que perdieron su color y se ponen blancos. Pero acá, ¿no es cierto?, en Chile, caer en cana significa irse preso. Y caerse al litro significa alcoholizarse. ¿Se fijan? La que se cayó al litro. Entonces, acá, ¿qué es lo que quiere decir acá?
y presa o alcoholizarse. Alcoholizarse. ¿Se fijan? Pero ¿qué es lo que sucede acá con el lenguaje? Que el diccionario dice una cosa y nosotros entendemos otra. Sucede este fenómeno de la denotación y de la connotación. Porque estamos delante de lenguaje figurado. ¿Qué significa el lenguaje figurado? Significa que hay algo que se quiere decir que está oculto detrás de las palabras normales. Entonces, el lenguaje denotativo es una cosa y el lenguaje connotativo es otra cosa. En la poesía lo vamos a ver harto, que se dice algo que ahí no está. Entonces, denotación es aquello que se dice. Como acá, por ejemplo, se dice mosca, pero en realidad se quiere decir otra cosa. Estamos delante de un lenguaje explícito cuando hay otro tipo de textos, no acá. Acá estamos en presencia de lenguaje connotativo, lenguaje figurado, con significados implícitos. Implícitos significa que nosotros tenemos que detenernos y pensar, ¿qué es lo que quiso decir? Porque acá no es lo que se dice, sino lo que se quiere decir. Lo que se quiere decir. Es decir, hay un mensaje oculto detrás de las palabras. Entonces, redondeamos. En el nivel de inferenciación, ¿no es cierto? Esto es lo que significa interpretar el lenguaje figurado, que nosotros de alguna manera tenemos que tratar de entender aquello que no se entiende muy bien, sobre todo en la poesía, aquello que no se entiende muy bien es lenguaje figurado, no es tan complicado. Ahora, en la inferenciación nosotros tenemos que hacer una salvedad. Nosotros a cada rato estamos haciendo inferencia. Incluso hay algunos autores que dicen que todos, absolutamente todos, somos verdaderos expertos en inferencia. Pero que cuando llega la hora de estudiarlo, y ahí nos empezamos a complicar. Pero no nos vamos a detener ahí, no nos vamos a asustar, porque todos sabemos hacer inferencia, todos somos verdaderos expertos en inferenciación. Bien, nos vemos en una tercera clase, porque esta ya se alargó bastante. Ojalá que nos sigan viendo. Hasta una próxima sesión de video.